¿Alguna vez te has preguntado por qué sigue derramando petróleo? No me refiero a por qué se hundió. Si estás viendo este vídeo, probablemente ya lo sabes. Pero si no estás familiarizado, el USS Arizona era un acorazado americano que estaba en Pearl Harbor la mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron la flota del Pacífico. Una bomba perforadora de blindajes de 800 kilos atravesó la cubierta delantera y detonó el polvorín del barco. La explosión fue tan violenta que levantó el buque entero por encima del agua. El Arizona se hundió en 9 minutos. Lleva en el fondo de Pearl Harbor desde entonces. Lo que quiero saber es por qué sigue derramando petróleo. El Arizona ha estado perdiendo petróleo cada día desde el 7 de diciembre de 1941. Eso es más de 80 años de fuga continua. Los visitantes del memorial pueden verlo todavía hoy, pequeñas gotas negras que suben desde los restos del barco, extendiéndose en un destello de colores irisados sobre la superficie del puerto. Lo llaman las lágrimas negras del Arizona. ¿Por qué nadie lo ha detenido? La respuesta es más complicada de lo que parece. Tiene que ver con el estado del barco, con el petróleo en sí mismo y con una decisión que la Armada estadounidense tomó hace mucho tiempo. Y no van a dar marcha atrás. El 6 de diciembre de 1941, el día antes del ataque, el Arizona acababa de ser reabastecido hasta su carga máxima. Llevaba a bordo casi 5-7 millones de litros de fuel oil tipo Bunker C, un combustible pesado, espeso, no muy diferente del petróleo crudo. El barco tenía previsto regresar al continente a finales de mes, así que necesitaba ese depósito lleno. Esa decisión de repostar el día antes del ataque es uno de los grandes momentos de tragedia por mala sincronización en la historia naval. Cuando llegó la explosión, el incendio ardió durante 2 días y medio. Mucho petróleo se quemó en ese fuego. Mucho más se derramó directamente al puerto durante el hundimiento. Pero los tanques de combustible del Arizona están en lo profundo del casco y son resistentes. Muchos sobrevivieron la explosión y el incendio prácticamente intactos. Cuando el barco se posó en el fondo de Pearl Harbor, a unos 12 metros de profundidad, esos tanques se fueron con él, todavía llenos de petróleo, y llevan ahí desde entonces. Las estimaciones actuales apuntan a que entre 1, 9 y 2, 3 millones de litros de petróleo siguen dentro del casco del Arizona en este momento. Al ritmo al que ha estado saliendo, entre 2 y 9 cuartos de galón al día según el estudio que se consulte, el Servicio de Parques Nacionales calcula que podría seguir filtrando durante otros 500 años. Déjenme decirlo de otra manera, se espera que el petróleo que hoy sale gota a gota del USS Arizona no se detenga hasta en torno al año 2500. Eso no es un error tipográfico. ¿Por qué nadie ha retirado simplemente el petróleo? Aquí está la parte interesante. La cuestión fue estudiada seriamente desde los años 90 por la Armada, la Agencia de Protección Ambiental y el Servicio de Parques Nacionales. Lo que descubrieron es que retirar el petróleo no es tan sencillo como suena. El primer problema es el estado del casco. El Arizona lleva sumergido en agua salada más de 80 años. El metal está fuertemente corroído. Secciones enteras del barco ya se han derrumbado. El casco está deteriorado de formas difíciles de evaluar desde el exterior. Científicos y buceadores inspeccionan el pecio cada año y miden el grosor del metal en los tanques de combustible. Lo que han encontrado es que los tanques se están deteriorando de forma lenta pero constante. Cualquier intento de perforar esos tanques o de cortar el casco para extraer el petróleo corre el riesgo de romperlos por completo. En lugar de unas pocas gotas al día, podrías liberar de golpe millones de litros de fuel oil pesado directamente en Pearl Harbor. El remedio podría ser infinitamente peor que la enfermedad. El segundo problema es el petróleo en sí. El Bunker C no es como la gasolina, es espeso, casi como alquitrán, y no se descompone fácilmente. Científicos del Instituto Oceanográfico de Woods Hole han estudiado el petróleo que sale del Arizona, y sus hallazgos son extraordinarios. Tras más de 80 años bajo el agua, el petróleo apenas ha cambiado. La mayoría de los vertidos de petróleo sufren una degradación química significativa en cuestión de semanas. El petróleo dentro del Arizona ha estado guardado en condiciones de bajo oxígeno, en tanques cerrados, y los microbios que normalmente descomponen los hidrocarburos apenas lo han tocado. Es casi el mismo petróleo que se cargó en los tanques en 1941. Esto resulta científicamente valioso. El Arizona se ha convertido en lo que los investigadores llaman un laboratorio vivo para entender cómo se comporta el petróleo durante décadas dentro de un barco hundido. Hay alrededor de 5.000 pecios de la Segunda Guerra Mundial en el fondo del océano, y la mayoría llevan petróleo a bordo. Lo que ocurra con ese petróleo con el tiempo es una cuestión que importa, y el Arizona ofrece a los científicos una oportunidad única para estudiarlo. Pero hay una tercera razón, y es la más definitiva de todas.
El USS Arizona es una tumba de guerra designada oficialmente. Más de 900 de los hombres que iban a bordo el 7 de diciembre de 1941 siguen dentro del barco. La Armada decidió desde el principio que permanecerían con su navío, considerados en reposo en el mar. Más de 40 hombres que sobrevivieron al ataque y vivieron hasta después de la guerra eligieron posteriormente que sus cenizas fueran depositadas en el pecio para descansar junto a sus compañeros. En 1950 se erigió un mástil sobre el pecio y la bandera se ha izado y arriado en él cada día desde entonces. Cortar ese casco para extraer el petróleo significa cortar una tumba de guerra designada. La Armada ha sido clara, eso no es algo que estén dispuestos a hacer. El petróleo se queda porque disturbar el barco para retirarlo significaría disturbar a quienes descansan dentro, y esa es una línea que no van a cruzar. El memorial que se alza sobre el Arizona fue inaugurado en 1962. Lo diseñó el arquitecto Alfred Preis, quien fue internado como extranjero enemigo tras el ataque de Pearl Harbor por su nacimiento en Austria. Su diseño se hunde en el centro y se eleva en ambos extremos, representando la derrota inicial y la victoria final. Se extiende sobre el pecio sin tocarlo. Más de 2 millones de personas lo visitan cada año. Desde los laterales del memorial puedes mirar directamente hacia abajo y ver el casco del barco bajo la superficie del agua. Y si observas durante el tiempo suficiente, verás el petróleo subiendo. Un informe del Departamento de Defensa de 2008 determinó que el tipo de petróleo que sale del Arizona, el fuel oil pesado Bunker C, es especialmente dañino para la vida marina. Los grupos ecologistas han expresado su preocupación. La Armada y el Servicio de Parques Nacionales lo monitorizan, pero no existe ningún plan para detenerlo. El impacto ambiental de una fuga lenta de unos pocos litros al día se considera manejable. El riesgo de empeorar las cosas de forma catastrófica intentando arreglarlo no lo es. Así que el petróleo sigue saliendo porque los tanques sobrevivieron al hundimiento, porque el casco es ahora demasiado frágil para cortarlo con seguridad, porque el petróleo del interior está tan bien conservado que retirarlo es genuinamente peligroso, y porque el barco es una tumba de guerra designada y quienes descansan dentro no van a ser perturbados. El Arizona entró en Pearl Harbor el 6 de diciembre de 1941 con casi 5-7 millones de litros de combustible. Debía zarpar hacia casa a finales de mes. Nunca lo hizo. Y el petróleo que se cargó a bordo el día antes del ataque sigue allí, todavía filtrando, gota a gota, subiendo a la superficie de Pearl Harbor cada día. Lo lleva haciendo más de 80 años. Según las mejores estimaciones que existen, lo seguirá haciendo mucho después de que todos los que vivimos hoy hayamos desaparecido. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más como este, dímelo en los comentarios y haré más sobre otros barcos. Suscríbete para no perderte el siguiente, y nos vemos la próxima vez.